bienvenida y por el espacio que me están dando para poder explicar esta norma que, bueno, es muy interesante, también es muy importante, sobre todo en el área donde estamos pues trabajando como Conetec. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar a presentar mi pantalla. Guillermo, ¿me confirma si se puede observar, por favor? Sí, sí se ve. Ok, bueno. Bueno, primero, gracias nuevamente por el espacio que me están dando para poder explicar este tema que, bueno, ya mencioné que es muy interesante, es muy importante y bueno, como bien dice el título es Introducción a la norma ASTM D 5778 del año 2012, el cual en sí consiste como método de prueba estándar para ensayos de penetración de suelos con cono de fricción electrónico y piezocono. Bueno, esto fue parte de Conetec también, así que vamos a empezar con la ponencia. Listo. A ver. Este tema, en la norma en sí, como consiste de varios ítems, lo he dividido de esta manera. Vamos a ver de forma resumida toda la norma, que va desde alcances, referencias y terminologías, y el ensayo en sí que vamos a resaltar, el CPTU o el ensayo de piezocono, el cual va a estar dividido en 3 partes, cada una con su respectivo ítem, y bueno, vamos a empezar con la exposición. Entonces, aquí empezamos primero con los alcances de la norma del año 2012. La norma en sí busca cubrir el procedimiento para poder determinar la resistencia de punta del cono que se realiza durante la penetración o durante el empuje. También la resistencia de fricción que, bueno, del fuste cilíndrico, que más adelante vamos a explicar un poco más las partes del piezocono. Y también las presiones intersticiales. Cuando ya hablamos de medición de presiones intersticiales o presión de poros, ya estamos hablando que el cono pasa a ser un piezocono. Además, esta norma también nos menciona acerca sobre sensores adicionales que pueden tener como inclinómetro, geófono, sensores de resistividad, conductividad hidráulica y bueno, entre otros que nos van a permitir, bueno, obtener más propiedades y los cuales también son importantes dentro de, pero no vamos a tomar cada uno de ellos en esta exposición. También nos va a poder interpretar la estratigrafía del subsuelo. Y también nos van a proporcionar otras propiedades que se utilizan en la ingeniería, en lo que es el ámbito de diseño y la construcción. Y algo también muy importante son las unidades de medición, que si bien están dentro del sistema internacional, básicamente algunos como kilopascal, depende de cada cliente cómo desee tenerlo. Algunos lo desean en bares, otros en megapascales, en metros, bueno, y otros valores de medición. Ahora vamos a pasar a las referencias y terminología. Aquí estamos viendo la norma, en este caso yo estoy hablando de 2012, pero actualmente también está pues la de 2020. Estas son las referencias, o mejor dicho, las estándares de la norma, bueno, de la CTM, en el cual del 2020 solamente, digamos que se ha retirado el estándar STM E4, que tiene que ver con las prácticas para la verificación de fuerzas en las máquinas que son pues de prueba, pero eso no quiere decir que no se mencione en el 2020. De todas maneras, sí se menciona dentro de los anexos, no es que se haya quitado, solamente se dejó de mencionar, pero sí está dentro de los anexos de la norma, el cual, bueno, no voy a tocar mucho. Y en el 2020, como se dejó de mencionar ese estándar, se añadió la D6026, que se refiere al uso de dígitos significantes. ¿A qué nos referimos con esto? A la cantidad de decimales que vamos a utilizar para cada valor que se tiene que medir. En general se utilizan, pues, 3 decimales o hasta 4. Y dentro de ese estándar, pues se menciona más específico cada uso de dígitos significantes. Con respecto a la terminología, acá tenemos en sí la terminología dentro de la norma es amplia, es bastante, pero considero que al menos como introducción, estos son los términos muy importantes. Tenemos los
baselanes o las líneas bases que nos van a utilizar como referencias o valores de carga cero que se utilizan tanto para las pruebas como para las calibraciones de los conos. Tenemos el CPTU, o mejor dicho, el ensayo de piezocono. Solamente se le añadió el U o al CPT, que es Common Penetration Test. El U se añadió porque se añadió dentro de ese CPT la medición de presión intersticial. Tenemos el piezocono, que es el instrumento que se utiliza para medir la resistencia, la fricción y la presión intersticial. Tenemos las varillas de empuje que nos van a servir para poder llegar a mayor distancia, o mejor dicho, a mayor profundidad. Cada uno tiene que tener pues sus respectivas medidas. Usualmente las varillas de empuje llegan a tener un largo de 1 metro y el área, o mejor dicho, el diámetro tiene que encajar junto con la punta cónica o bueno, también el manguito de fricción. Tenemos los reductores de fricción que se utilizan ocasionalmente para reducir la fricción que puede ocasionar en las varillas de empuje y bueno, más adelante vamos a ver esa parte. Tenemos también el QT, que vendría a ser la resistencia de la punta del cono. Se puede medir en bares, en kilopascales, usualmente también se mide en megapascal. Tenemos la resistencia de fricción del manguito o del fuste, que también puede llegar a las mismas medidas de unidades de medición. Tenemos la presión de poros, el U2 o presión de poros dinámica, y también tenemos la relación de fricción, que viene a ser pues la relación entre la resistencia de fricción sobre la resistencia de la punta del cono, todo esto en medida pues de porcentaje. Y bueno, como mencioné, pues hay más terminologías, pero estas son las más importantes. Ahora vamos a pasar al ensayo, que es en sí el CPTU. Como primera parte, vamos a ver un resumen sobre el ensayo en sí, sobre las partes del piezocono, ¿no? Acá tenemos un piezocono de Conectec con los sensores adicionales que mencionamos, geófonos, inclinómetros, entre otros. Y lo que más nos va a interesar es desde la punta hasta el manguito de fricción, que sería toda esa zona de acá. Si hacemos un zoom a lo que es la punta, tenemos aquí una punta cónica que puede llegar a un grado de 60 grados con un margen de error de 5 grados, o sea, puede llegar a 55 o 65. Y acá, por ejemplo, el área del cono en este caso puede ser tanto de 10 centímetros cuadrados como de 15 centímetros cuadrados. En sí, el que más ahorita se está usando es el de 15, pero el 10 funciona como estándar. Tenemos el diámetro ideal de esta punta cónica que llega a ser 35.7, pero puede variar entre estos rangos de 35.3 y 36. Y también, bueno, del 15, diámetro ideal en este caso sería 43.7, que puede variar entre 43.2 hasta 44.1. Después tenemos, como parte trasera, digamos, de la punta cónica, tenemos el fuste de fricción, que tiene que estar en el mismo diámetro, tanto sea del cono de 10 centímetros cuadrados como el de 15, tiene que encajar perfectamente. No puede ser ni más ni menos, ya que esto afecta a la lectura y a los resultados que podrían ser poco fiables en este caso, ¿no? Y también tenemos un área que funciona para los filtros de poros, que más adelante vamos a ver. Y esto, pues esta zona de aquí nos va a ayudar a medir la presión de poros. Y esta zona de acá, como vamos a ver, bueno, hay que tomar en consideración de que el cono, cuando llega a una capa muy dura o suelos de grano grueso o suelos litificados, puede llegar a rechazarse, puede llegar a desviarse o incluso dañarse. Y es por eso que con los procedimientos, y hay que tomar siempre nota de cada efecto que pueda ocurrir, hay que tomarlo en cuenta y siempre hay que anotarlo para que quien procese la información y también esté dentro del informe tenga en cuenta pues lo que está sucediendo. Y bueno, también las varillas de empuje, si se le aplica pues una fuerza, una carga extrema, pueden llegar a romperse o también dañarse, ¿no? Ahora, la importancia de este ensayo es que nos va a permitir medir 3, sobre todo el CPTU, el resistencia del cono, la fricción del fuste y la presión intersticial.
Esto de aquí nos va a permitir obtener la estratigrafía del subsuelo y en conjunto la resistencia con la fricción y también con la presión intersticial, vamos a obtener una clasificación de los suelos que nos pueden dar otras propiedades ingenieriles, como vamos a ver aquí, que aquí tenemos una prueba pues de todos los ensayos in situ, que acá nos pueden medir pues los diferentes parámetros geotécnicos, el cual podemos ver que el CPTU, como va del rango de A hasta C, siendo de alto hasta bajo, podemos ver que el CPTU pues nos va a dar muy buenas y altas características de los parámetros geotécnicos a comparación de otros ensayos. Y algo también que podría ser una ventaja o también una desventaja es que este ensayo no requiere de realizar muestreo, ya que la lectura de los datos se realiza de forma in situ y no requiere pues retirar ninguna muestra. Tenemos la instrumentación, acá tenemos el piezocono y acá podemos ver la ubicación de los diferentes mediciones de presión de agua intersticial o presión de poros. Acá tenemos U1, U2 y U3. Estos de aquí van a variar de acuerdo al tipo de investigación que se realice o que se quiera hacer. En este caso, y el que más se utiliza actualmente, está ubicado la presión de poros en el U2. Acá tenemos, por ejemplo, en el caso de conos de 10 centímetros cuadrados y acá el de 15, y el que, como menciono, el que más se utiliza hasta ahora es el U2, ya que nos permite corregir después, más adelante, con el procesamiento de datos, la punta del cono, y también, como podemos ver aquí, por ejemplo, en el U1, al momento de hacer el empuje, puede ocasionar daño o puede ocasionar abrasión, sobre todo la primera parte, que es el U1, puede ocasionar daño y de repente una mala lectura de los datos. Es por eso que la ubicación del U2 en esta parte de acá no ocasiona tanto daño ni tanta abrasión. Y bueno, también tenemos los materiales, tenemos por ejemplo los filtros, este por ejemplo es un filtro seco para la presión de poros, tenemos los O-ring que van a ir dentro del cono, y también tenemos el aceite de silicona que es muy importante, ya que el cono tiene que estar completamente lleno de la silicona, y bueno, cabe mencionar que es un fluido muy, muy difícil de trabajar. Ahora, con respecto a los riesgos, tenemos de forma general el riesgo de que cuando tengamos un cono que recién está siendo fabricado o que recién está siendo calibrado, que no cumpla con las tolerancias requeridas, sea tanto las líneas bases como las mediciones que mencioné anteriormente, sea tanto para un cono de 10 centímetros cuadrados como el de 15. También está el riesgo de, como mencionamos, de que las varillas o tanto el cono se desvíe, se dañe o se rompa debido a la aplicación de empujes extremos. Algo también hay que tomar en cuenta, y esto es algo que siempre mencionan dentro del trabajo, es que siempre hay que tomar nota de cualquier evento que afecte o que suceda durante el ensayo, sea una zona de litificación o una zona de grano grueso que va a ocasionar el rebote del cono, y hay que apuntar siempre la profundidad a la cual está sucediendo eso. Y también hay que mantener la velocidad constante, que en este caso pues es 20 milímetros por segundo, el cual pues mide la distancia entre 10 hasta 50 milímetros. Esa es la ventaja del piezocono. Y bueno, con respecto al cono, bueno, de qué problema de las baseline, pues varían bastante, tanto de la punta del fuste y la presión intersticial. Siempre hay que verificar los O-rings, también los sellos del fuste que están dentro pues del cono, y que también los filtros antes de realizar el ensayo tienen que estar completamente saturados o desairados. Y bueno, esto idealmente es una práctica pues muy buena, es que siempre hay que cambiarlos en cada sondeo. Por eso es que a campo se tiene que llevar una cantidad considerable de filtros saturados. Ahora, con respecto a la parte 2, esto ya tiene que ver con la calibración y el mantenimiento. Como mencionamos, cada cono recién fabricado, reparado o recién recalibrado tiene que cumplir los requisitos mínimos de calibración, y eso está dentro del anexo de la norma.
También para el tema del mantenimiento hay que tomar nota de los baselines antes y después de cada ensayo, tanto para la punta del cono, el fuste y los transductores de presión intersticial. Y sobre esto hay que tomar en cuenta de que esto no debe superar al 2%. Por ejemplo, tenemos aquí que en la punta el estándar podríamos decir que es de 1500 bares. Si nosotros vemos que llega a 31 o 32 bares de diferencia, significa que eso está pues completamente errado, ya que solamente puede llegar a un 2%, que significa 30 bares. Después tenemos el fuste, que digamos podría llegar a 15 bares su estándar, por así decirlo, y solamente puede variar un 0.3 bares. En el caso del U2, en PSI puede ser 500 y solamente puede variar pues 10 PSI. Si llega a 15 o a más, pues obviamente ahí ya está mal y hay que tomar en cuenta de eso, ¿no? Y también las revisiones periódicas que se deben realizar, por ejemplo, en un cono que se utiliza regularmente o bastante utilizado, eso tiene que revisarse cuando el cono, ya que tiene un registro de todos los ensayos que hace, hasta alcanzar los 3000 metros lineales. Cuando se usa, o bueno, con poca frecuencia, se utiliza, o mejor dicho, hay que realizar las verificaciones una vez al año, periódicamente, y cuando se requiere un alto nivel de garantía de calidad que nos solicita el cliente, se tiene que hacer antes y después de cada sondeo. Con respecto a la preparación para el ensayo, en este caso, para estabilizar los circuitos eléctricos, se recomienda encender el sistema, todos los sistemas, unos 15 a 30 minutos antes de obtener los baseline, según las recomendaciones también del fabricante. Y para ensayos que utilizan el piezocono, como mencionamos, los filtros tienen que estar completamente desairados y tienen que reemplazarse por cada sondeo, y es una práctica pues muy buena, es una práctica ideal que se debe hacer. Por ejemplo, acá tenemos un filtro seco que mediante un equipo de saturación que viene acá con una bomba de vacío y dentro de una olla, y aplicando obviamente el aceite de silicona, vamos a obtener un filtro saturado. Como pueden ver aquí, el filtro saturado está completamente desairado y no tiene ningún espacio en blanco como se ve al inicio. Cuando vemos este filtro saturado, quiere decir que está apto para poder llevarse a campo y que se puede trabajar correctamente. Este filtro saturado toma más o menos unas 4 horas que complete la saturación, pero para mejores prácticas o mejores recomendaciones puede llegar a quedarse como 24 horas o incluso más tiempo. Y bueno, acá también cuando ya se empieza la preparación del piezocono en campo, se tiene que llenar pues los espacios con el aceite de silicona, sellar con, bueno, valga la redundancia, con los sellos, y bueno, aplicar los filtros ya saturados y luego pues finalmente taparlo con la punta cónica. Con respecto al procedimiento, se tiene que realizar un estudio de campo, un estudio de sitio, donde se vean que no hayan zonas peligrosas, valga decir, servicios públicos, subterráneos o aéreos, ya que pues al perforar esas zonas pues puede ocasionar un problema en la comunidad, sea corte de agua, corte de luz, etcétera. También hay que ubicar, después de tener ya el estudio de sitio, hay que ubicar la máquina de empuje o la máquina que se esté utilizando en el sondeo. Hay que nivelarlo, como se puede observar acá, las máquinas de empuje se nivelan con estos jacks, y esta parte de aquí se tiene que asegurar la verticalidad para que pueda entrar el cono de forma, bueno, como valga decir, de forma vertical, los 90 grados. La velocidad tiene que estar constante durante todo el ensayo, de 20 milímetros por segundo, variando unos 5, que puede ser 15 milímetros por segundo o unos 25 milímetros por segundo. Hay que revisar siempre la rectitud y tener en cuenta la flexión de las varillas de empuje. Hay que inspeccionar el cono antes y después de cada sondeo, ya que como estamos entrando a subsuelo, puede haber entrada de tierra que más adelante pues, puede perjudicar la lectura de datos, indicando datos erróneos o datos poco fiables. Hay que registrar los baseline siempre antes del ensayo,
tomar la lectura del cono antes de realizar el ensayo, ver que funcionen durante el ensayo y al finalizar ver que esos baselines con el inicio no varíen tanto. Hay que siempre comparar para ver que el cono pues está en buen estado, ¿no? Y al alcanzar las profundidades del sondeo, la profundidad meta, hay que retirar pues el cono lo más pronto que sea posible. Y como menciono, siempre hay que anotar cada evento que pueda ocurrir durante durante la penetración. Con respecto a la parte 3, vamos a hablar un poco del tema de los cálculos. Tenemos la resistencia de punta corregida, que en este caso pues vendría a ser la la resistencia del punta, que se le quita el efecto de la presión de poros, y bueno, esta sería la fórmula para obtener la punta corregida. Tenemos la resistencia de manguito de fricción, que vendría a ser pues la fuerza que se le aplica al manguito de fricción sobre el área que está ocurriendo en el manguito de fricción. Tenemos también el ratio de fricción, que es la relación entre las dos primeras, esto expresado en porcentajes. Después tenemos la presión de poros, en este caso en equilibrio, que vendría a ser la diferencia entre la profundidad de la capa actual menos la diferencia del nivel freático, y esto multiplicado por el peso específico del agua, que en este caso tendría que ser 9.81. Tenemos el esfuerzo vertical total, que vendría a ser el peso específico del suelo por la profundidad de la capa del suelo, y el esfuerzo vertical efectivo, que es la diferencia de las dos mencionadas anteriormente. Ahora, con estos datos los menciono porque estos datos son importantes para calcular los valores normalizados, los cuales nos van a ayudar para clasificar los suelos según Robertson. Actualmente la de 2016 es la más actual, y estos valores son pues muy utilizados, ¿no? Tenemos la resistencia de punta normalizada, que en este caso, para los valores normalizados, se le quita el efecto del esfuerzo vertical, ¿no? Tenemos aquí la punta normalizada, tenemos la presión de poros normalizada y la relación, bueno, el manguito de fricción normalizado. Ahora, con respecto a este punto, tenemos al reporte, ya que después de realizar pues todo el tema del ensayo, del sondeo, tenemos que elaborar siempre un informe y realizar un reporte, ¿no? En este caso, de manera pues general, tiene que estar en el reporte el nombre del operador, siempre tiene que estar registrado quién es el que ha realizado la operación, quién es el ingeniero a cargo, quién es el equipo, etcétera. La información del proyecto, quién es el cliente y toda esa información, las características, notas que puedan ocurrir durante el evento. También tiene que estar la elevación de la superficie del suelo que se ha realizado, así como la del agua. Y bueno, lo importante obviamente es la ubicación y coordenadas. Esto pues puede variar de acuerdo al país que se requiera. Usualmente se utiliza WGS 84. Tenemos también el número de sondeo, el registro o el código del sondeo que se realice, y también pues la fecha del sondeo, ¿no? Esto es de manera pues general, ¿no? Y también hay información relativa o información adicional que en sí también tiene que estar, que es con respecto al equipo usado, la máquina usada, también los datos gráficos, los procedimientos que se siguieron para realizar pues el sondeo, la información de la calibración del piezocono, que es importante, los archivos de datos que pueden estar en el sistema ASI, si no me equivoco es, también los comentarios por sondeo, ya sea toda la información que se ha anotado, las especificaciones del equipo usado, que vendría a ser pues la marca del piezocono, las medidas y bueno, todos esos estándares que tienen que estar, las certificaciones de calibración actualizadas siempre, y bueno, los gráficos que en este caso, de manera general, en casi todos, o mejor dicho, en todos, en el eje Y siempre va a estar pues la profundidad, y en el eje X van a estar los valores de ensayo, valga decir, la resistencia, la fricción y la presión de poros, así como la relación de fricción. Y bueno, acá tenemos pues un gráfico que viene a ser pues esta parte de aquí, el último punto de la información relativa, que acá tenemos pues que en el eje Y está pues la profundidad expresada en metros, la resistencia aquí que puede estar expresada, de manera general se utiliza el megapascal, usualmente también usamos el kilopascal,
También tenemos aquí la fricción del manguito, que bueno, está expresada en kilopascal, la presión de poros, que está expresada en kilopascal, que también puede estar expresada en metros, y tenemos aquí pues la relación de fricción expresada en porcentaje, ¿no? Este es un gráfico ilustrativo sobre un ensayo de piezocono. Si en ese caso se utiliza el CPT y no el CPTU, bueno, ya vimos la variación que el U se le añade por la medición de la presión de poros. El CPT solamente nos va a indicar la resistencia, la fricción y bueno, la relación de la fricción. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y estoy atenta a cualquier duda o inquietud que haya surgido durante esta exposición. Gracias por su atención, gracias por la exposición, Fiorella. Ahora procederemos con las preguntas. Ok, dice acá Guillermo, al realizar el ensayo SSPTU con la máquina oruga al día, más o menos cuánta área se puede cubrir por terreno en un día, cuántos ensayos y a cuánta distancia de separación es recomendable. Si no me equivoco, al día, en sí, todo esto depende mucho del cliente, de cuántos ensayos se pueda pues realizar y también el tema del estado del cono. En sí, el SCPTU pues está añadido el sensor de sismicidad, básicamente, pero en sí, cuántos ensayos puede realizar depende mucho del estado del cono. Por ejemplo, en un proyecto podemos estar estimado 2 conos que pueden estar para todo un mes, pero pueden estar cerca de su fecha de vencimiento de calibración, entonces pues hay que tomar en cuenta ese punto. ¿Y a cuánta distancia de separación es recomendable? Si no me equivoco, eran 10 metros, si no me equivoco, era según la norma, pero bueno, tendría que revisar ese punto. Con respecto al SCPTU, la norma que se utiliza en este caso es a ver, un momento, es el de 3740, si no me equivoco, es ese para lo que es el tema de sismicidad. Jan Torres pregunta, en caso se rompe el cono y el nuevo cono, ¿existe otro tipo de método que se pueda realizar? En el caso si se rompe el cono, esperamos que no suceda. En este caso, pues siempre en campo se tiene que llevar más de lo que se esperaba. En este caso, la política que tenemos dentro de CONETE es que 1 equivale a 0 y que 2 equivale a 1. Entonces siempre hay que llevar pues un cono extra para cada ensayo. No ha sucedido, creo, hasta el momento. Siempre hay en stock un cono calibrado y listo para llevarse a campo. Y otro tipo de método que se puede realizar, pues en realidad, si quieres ver el tema de obtener las características que da el CPTU, pues es muy complicado. Si no has llevado, pues otro cono es muy complicado que puedas obtener las características. He escuchado un poco del SPT, pero la diferencia con el CPTU es que el SPT utiliza la medición y también obtiene pues muestras cada metro, a comparación del CPTU que utiliza o se mide cada 0.025 metros, más o menos, 25 centímetros será aproximadamente, o 2.5 centímetros. Bueno, viendo que ya no hay más preguntas,
Agradecemos a todos por su participación y sobre todo agradecemos a la ingeniera Fiorella Chávez por habernos dado este tiempo, ¿no? Los invitamos a seguirnos a nuestras redes sociales donde publicaremos nuestros próximos eventos. Antes de que se retiren o también pueden estar esperando para la siguiente charla de William, les dejamos esta encuesta de satisfacción para poder mejorar nuestros próximos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también por participar y por escuchar.